de acuerdo. Hacéis una ruptura y decís, no debería haber dos, debe haber una, y la volvéis a nombrar, ¿no? A denominar. Procesos de inclusión e innovación para la equidad. Vale. Muy bien. Los otros habéis hecho más lo que era la idea inicial, ¿no? Sí. Vale. Entonces, hay dos cosas a analizar desde mi punto de vista. Primero, la denominación. ¿Quién? No, digo nada, que el grupo También no integramos la agilidad y inclusión para la mejora escolar. Por ejemplo, equidad e inclusión para la mejora escolar. ¿Todos habéis incluido esta sublínea en esta línea? Pregunto. ¿Cuál? No. Sí. No. ¿Quién no? Nosotros no. Vale, ¿así vale o no? Nosotros pensamos que era... No es que estamos de acuerdo, es que las colocamos en función de lo que... Claro, o sea, vosotros consideráis que equidad e inclusión para la mejora escolar está bien en procesos de inclusión y exclusión socioeducativa. No, pensamos que era un examen. Entonces contestamos al examen. No, pensamos, nos adecuamos a lo que, o sea, tratando de imaginar lo que ponía, lo que era correcto. Pero no era eso, era lo que vosotros pensáis, según vuestro criterio. Pero sí. No lo que es, aquí no hay nada correcto y incorrecto. entonces, ¿por qué te repetimos? ¿Por qué? No estamos corrigiendo. No. A ver, No. Estamos cuestionando la capacidad de la CAP. ¿dónde está? Por un poco de ordenar la discusión. Porque ¿Dónde está y qué opinamos sobre lo que, dónde está y por qué lo pusimos en otro lado y justificar? Es algo de ordenar la discusión grupal, ¿no? Yo cojo una referencia, ¿vale? Para establecer el debate cojo una referencia. Entonces digo, adopto lo que hizo la CAP y digo, equidad de inclusión para la mejora escolar está bien en proceso. Bueno, está bien, no, todos pensáis que se debe llamar así. No deberíamos de comentar con una visión más global, que por ejemplo nosotros creíamos que no deberían haber tantas líneas. Entonces, eso sería como la de ahí. Vale, son demasiadas. Vale, entonces, vale, pues Pero tienes comentarios generales. Comentarios generales. Yo no metería tantas. Vale, comentarios generales. Nuestro grupo pensaba que no tenían que haber dos líneas, que tenía que haber una, porque entendemos que muchos de los sublíneas que están en un lugar perfectamente podrían pertenecer al otro.